Puede tomar su asiento, amado. Buenos días. Buenos días. Estoy aquí como más lejito. Qué bueno es congregarnos, qué bueno es poder estar en este lugar donde nos reunimos para juntos decir, Cristian, para juntos decir que estamos en Él y desde Él adoramos. Qué precioso ha sido este tema, esta serie de adoración, donde a manera de introducción hemos estado hablando acerca del que Dios ya no tiene categorías. ¿Cuál es el tema de este mes? Diga conmigo, mi vida de adoración. Una vida de adoración es lo que el Padre anhela ver en nosotros. Y estuvimos en este mes también hablando acerca de que Dios no tiene categorías. Dios ya no quitó de las categorías para colocarnos en un solo lugar, hacernos uno y desde el uno adorarle a Él. Estas categorías que había hecho el hombre fueron eliminadas en la cruz, pero muchas veces nosotros, aún con nuestras justificaciones de por qué debe ser así, las volvimos a traer acá. Incluso entonces teníamos hasta hace poco, gracias a Dios porque ya no es así, creíamos que solamente los que adoraban eran los que acá tocaban los instrumentos y los que tenían una buena voz. Pero hoy, por su gracia, hemos comprendido que Dios eliminó las categorías y nos hizo uno para adorarle. Y el único lugar y el instrumento que a Él le agrada escuchar es una vida rendida en obediencia y así expresar adoración. Así que ha sido hermoso poder comprender estas cosas juntos. También el apóstol Jesús en anteriores enseñanzas también nos estuvo contando y compartiendo acerca de lo que hoy Dios toma como agrado en nosotros y cómo Él ahora acepta nuestra vida en adoración porque ve a su Hijo, porque ve a Cristo en nosotros. Y esto es precioso, amados. Saber que ya no hay limitaciones para adorarle a Él es un hermoso privilegio hoy. Por eso cuando descantábamos una cosa quiero, esto es una verdad hermosa, porque hoy tenemos el privilegio de poder acercarnos confiadamente a su trono. Confiadamente expresar palabras a Él y estar seguro de que nos está mirando y escuchando. Y estar seguro de que hoy la adoración que busca Dios es tu vida. Es tu vida entregada a Él. Ha sido hermosa esta enseñanza, ha sido hermosa esta serie. Y ver también la perspectiva eterna del Padre acerca de la adoración ha sido también hermoso. Y no hablamos de significado de adoración, sino más bien hablamos del entendimiento que estamos teniendo acerca de cómo adorar a Dios. ¿Sí lo ves? No estamos hablando de significado de adoración, porque por ahí escuché, no, lo que pasa es que adoración significa esto ahora. No es que ahora significa eso, es que siempre ha sido el eterno placer del Padre. Solo que había sido dispuesto para un tiempo. Diga conmigo, este es el tiempo. Diga conmigo en convicción, este es el tiempo. Este es el tiempo, amados. No es que ahora se haga de una forma. A veces nuestro lenguaje nos tiende incluso a confundir y a no colocarnos en la posición donde Dios nos quiso llevar en Cristo. No es que ahora sea distinto, es que la intención del Padre es inmutable, no ha cambiado. No cambia esta intención de Dios en cuanto a que Él busca adoradores. Entonces vamos a comenzar, ¿le parece? Vamos entonces juntos. Allí espero haya traído su Biblia, su cuaderno, su teléfono. Ahora todos somos digitales, entonces también vale el teléfono. Saque su Biblia, teléfono, su Biblia en papel. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de Génesis 22 en el verso 4 al 5. Esto también a manera de introducción porque también estuvimos compartiendo la antigua semana acerca de esto. Fíjense que acá, voy a estar acá. Fíjense que acá hay algo muy interesante en cuanto a la perspectiva eterna del Señor y la intención eterna del Padre en cuanto a la adoración. Génesis 22, 4 al 5. ¿Qué pasó allí? Vamos a parafrasear porque estuvimos hablando ya de esto. Fíjense que allí Abraham había decidido por una intención interna que salió de él ir a adorar a Dios y después fue que ocurrió lo de entregar el sacrificio. Primero había ocurrido algo en Abraham, alguna acción
Fíjense que la escritura no registra cómo fue su postura, porque Dios no estaba interesado en enseñarnos las formas de adorar. Solamente la escritura registra acá en Génesis 22, del verso 4 al 5, que él fue y adoró y le dijo, el muchacho y yo iremos a adorar. Quédense ustedes acá. La palabra acá que se traduce específicamente cuando dice adoraremos es una palabra tan interesante porque mantiene la misma esencia de la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento. Fíjense, acá no dice una postura, no dice una palabra, no dice que Abraham se inclinó, ¿lo dice? Parece que no sé si lo pusieron ahí. Ajá, listo, ahí está. No dice que Abraham se inclinó. No dice que se puso de cabeza, no dice que puso una voz hermosa, no dice que sacó un arpa tampoco. Dice que el muchacho y yo fuimos y adoramos. No hay un registro de la postura, porque Dios en su perspectiva eterna de adoración no está interesado, amado, en la forma, sino el quién, desde dónde y quién le está adorando. Usted, su hijo, nosotros, sus hijos. Ese es el interés de Dios. Entonces esta palabra acá se traduce como doblegados. Su traducción más exacta es estar doblegados. No dice ni cantar bonito, dice estar doblegado, doblegarse, amado. Y yo me pregunto, si la escritura no se tomó el tiempo para decir que él se inclinó bajo su cabeza, entonces, ¿qué fue eso que doblegó a Abraham? ¿Qué fue eso que doblegó a Abraham? Porque la traducción de adoraremos allí es textualmente traducida como doblegándose, doblegados. Ellos fueron doblegados y subieron a la montaña. Entonces, ¿qué fue esto que se doblegó en Abraham? Se doblegó su voluntad. Diga conmigo, mi voluntad está siendo doblegada. Mi voluntad está siendo despojada. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos, ¿estoy adorando a Dios? Usted debe preguntarse, ¿cuán doblegado estoy ante mi Dios? Esta es la postura de adoración que Él busca, no hoy, desde siempre. ¿Cuán doblegada está mi voluntad y mis deseos al eterno deseo del Padre? Y allí estoy expresando adoración. Allí estoy siendo un altar encendido en fuego, que Él sube a su trono en fragancias gratas. ¿Cuán doblegado estoy, amado? Esa es la pregunta que me hice esta mañana. ¿Cuán doblegado estoy a ti, Señor? ¿Cuán doblegado? ¿Cuán doblegado estamos, amado? ¿Cuán doblegado? Qué hermoso esto. Entonces, para continuar, esta palabra también en la traducción del Nuevo Testamento lo traduce textualmente. Fíjense que el deseo eterno de Dios, lo vemos acá la primera vez explícito en la palabra adoraremos, pero después en el Nuevo Testamento recoge o mantiene la misma esencia de esta traducción, por supuesto en el griego, pero lo mantiene y dice que y significa textualmente estar lamiéndole los pies. Estar besando los pies a Dios. Es la postura más completa de estar doblegado. Quizás no lo dice textualmente doblegado, pero lo traducen como estar besando los pies. Amado, ¿qué usted tiene que hacer para besar los pies? Debe inclinarse completamente. Debe doblegarse completamente. Y es allí donde veo que la esencia y la intención de Dios con la adoración no ha sido cambiada, se mantiene a través de los tiempos. Solo que ahora, por su amor y su gracia, lo podemos entender y podemos adorarle todos. Qué grande es esto. Amén. Entonces, Abraham se doblegó ante Dios y la expresión externa de Abraham fue llevar una ofrenda. Su expresión externa fue llevar una ofrenda, pero su expresión interna fue estar doblegado en su voluntad. Nuestra expresión externa también es importante. Ojo, no quiero decir que no sea importante la postura o lo que hagamos después. Sí es importante, pero el inicio fue en lo interno, no fue en la forma. Y la expresión acá de Abraham fue llevar una ofrenda. ¿A quién? A su hijo. A su hijo. Pero sí hubo una expresión externa. Es también importante y muy relevante que no descuidemos la forma en la que nos expresamos
con nuestros hermanos, la forma en la que para ser más clara, la forma en la que nos conducimos en nuestra vida día a día, porque allí también Dios recibe adoración. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí? Voy a tomar agüita ahí. Mientras usted busca, ahora vamos entonces al primer punto de esta enseñanza. Vamos a Génesis 4. Vamos a ir juntos a Génesis. Génesis 4. El verdadero agrado de Dios está en la persona más que en la forma. El verdadero, amado, el verdadero deleite de nuestro Padre está en la persona. Eso lo vimos ahorita con Abraham, pero también quiero que lo veamos juntos acá en Génesis 4, en un pasaje que conocemos muchísimo y que quizás hemos leído y hemos incluso tomado para pedir acá la generosidad, o para pedir las ofrendas, o para hablar acerca de la generosidad, para hablar acerca del sacrificio. Entonces, como este pasaje es conocido, quiero que lo leamos juntos. Vamos a leerlo. ¿Allí está? Ok, vamos a leerlo. En la Reina Valera. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró, resalte allí, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Después el verso 5 dice: pero no miró, resalte, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó con Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La versión NTV me gusta como dice el pasaje 2 y dice: cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. También dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó, es la palabra que usa acá, a Caín ni a su ofrenda. 3 aspectos que vamos a resaltar acá de la perspectiva de adoración desde el corazón de Dios, que ha sido la misma siempre. Lo primero es que cuando dice acá en Génesis que aconteció andando en el tiempo, es decir, cuando hubo llegado el momento. No fue ni antes ni después, sino cuando hubo llegado el tiempo. Amados, esta frase resáltela ahí en su Biblia, porque a mí cuando la leí, lo primero que pensé fue: ha llegado el tiempo y la hora es. Cuando Dios buscará y está buscando a los verdaderos adoradores que adoren en espíritu y verdad. Ha llegado el tiempo. Esa palabra, cuando yo dije: Señor, ha llegado el tiempo, este es tu tiempo, amado, para adorarle a Él. Resalte allí y escribe en su cuaderno: este es el buen tiempo del Señor para adorarle a Él, para entregarnos a Él. Ha llegado el tiempo. Y cuando llega el tiempo, ¿qué sucede? Dice lo siguiente: lo que recibió Dios, después dice acá, lo que recibió Dios no tiene que ver qué ocurrió después de llegado el tiempo. Abel creció y Caín crecieron y ofrecieron o presentaron de lo que tenían, de lo que buscaban por allí externo, no, de lo que tenían, de lo que habían cultivado. ¿Qué estás cultivando hoy para entregar a Dios? ¿Qué estás cultivando en tus días? ¿Qué es lo que cultivas en tu oración? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu manera de andar? Porque lo que tenemos es lo que le vamos a dar. ¿Cuánto de Cristo está siendo ganado en nuestro interior? ¿Cuánto de Él? Lo que Dios recibió acá, lo primero, es que no tiene que ver
con mayor cantidad por nuestras cantidades humanas, porque muchas veces habíamos entendido que Dios recibió a la ofrenda de Abel porque era un rebaño grandotote y era un cordero grandotote. ¿Cuántos pensamos esto? Bueno, quizás solo yo. Y lo dijimos muchas veces. Dios recibió esta ofrenda porque era la mayor, era la más gorda, era lo mejor que tenía. Ciertamente era la mayor para Abel, pero era de lo que él tenía, no era por cantidades humanas. Nosotros muchas veces creemos que dando más a Dios de lo externo que tenemos, podemos comprar su favor. Incluso lo externo, incluso queremos comprar el favor del Señor, hablando de lo que hicimos. Señor, yo he hecho esto mucho por ti, entonces recibe mi ofrenda. Yo he hecho mucho por ti todo el tiempo, entonces recibe mi adoración. Wow. Yo decía, Señor, que seamos despojados del querer hacer las cosas a nuestra forma y en la justificación que se nos dio por Adán, donde decimos, por cuanto he dado tengo que recibir tal cosa. Hay una verdad que el que más da, más se le multiplica. Pero no es esta causa por la cual Dios nos ve con agrado, porque si no, imagínense, entonces, ¿qué tendríamos que traer a nuestro Dios? ¿Ha pensado en esto? Yo pensaba, ¿acaso mi Dios es así? Era la pregunta que yo me hacía. ¿Acaso mi Dios va a mirar con mayor agrado a alguien solo por cantidades humanas? Porque esas eran las formas y las expresiones de cantidades humanas que habían en ese momento. En ese momento, las crías y los rebaños eran muy valiosos. Por eso era mayor, podíamos haber concluido. También los cultivos eran valiosos, las primeras cosechas eran valiosas. Era la forma en la que se medía lo valioso. Pero hoy la forma en la que Dios mide lo valioso es por medio de su Hijo amado. Tú y yo tenemos el valioso en nosotros. Por lo tanto, Dios ha recibido con agrado nuestra vida. Lo mucho de Dios no está relacionado con el valor que el hombre le da a las cosas. Lo que Dios toma como valioso es a Cristo y este es a su Hijo amado. Eso es lo segundo que vemos en este pasaje hermoso de Génesis 4. Lo tercero que vemos acá es el orden de Dios. Y el orden de Dios en cuanto a adoración es primero la persona y luego lo que dio. Primero la persona, vamos a verlo juntos. Vamos a verlo juntos. Dice, y aconteció que andando en el tiempo, vamos mejor al 4, vamos al 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel, primero, y a su ofrenda, segundo. Pero no, y después en el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín, primero la persona, y luego a su ofrenda. El orden de Dios en cuanto a adoración es primero la persona y luego lo demás. Luego la forma, luego la voz, luego el instrumento, luego lo monetario, luego nuestra vida, luego lo que hacemos. Primero la persona. Y miró Jehová a Caín. Y miró Jehová a Abel y no miró Jehová a Caín. Dios nos ha colocado en su mirada. Dios nos ha colocado en su mirada. Por eso este pasaje es una preciosa y hermosa sombra de lo que hoy vivimos en nuestra realidad. Quizás para ellos no era una realidad en ese momento, pero para nosotros hoy sí es una realidad de que Dios nos mira con agrado. Miró es prestar atención. Dios había prestado atención a la persona que le estaba entregando. Por eso Abel es una representación de Cristo. Porque miró a Él, lo miró. Y así mismo Dios mira a Cristo en nosotros, amado. Yo a veces pensaba que si yo le entregaba, decíamos, yo te entrego, Dios, mi forma de caminar, yo te entrego mi forma de pensar, yo te entrego, Dios, mi manera vana de pensar. ¿Acaso Dios quiere recibir eso? Entreguemos todo lo que se ha hallado de Cristo en nosotros al Padre, porque esto es lo que Él va a mirar. Lo demás solo necesita estar despojado y deslastrado de nosotros. Y el despojo no es para que Él lo reciba, el despojo es para que sea desechado. Desechando pues tu vana manera de vivir. Entonces, lo que Dios mira con agrado es a la persona primero. Note allí.
La pregunta para nosotros hoy es, ¿estoy adorando? Sí. ¿Y cuál está siendo mi ofrenda? Porque Él ahora nos dice que ya podemos adorarle, pero ¿cuál está siendo mi ofrenda? La ofrenda de Abel fue recibida en agrado. ¿Por qué? Porque venía de no una intención externa. Es imposible que adoremos a Dios desde la naturaleza correcta y nuestra ofrenda sea incorrecta o no sea la ofrenda en agrado a Dios. Es imposible, amados, decir que nosotros adoramos a Dios y nuestra manera de vivir no le adora a Él. Es imposible. Es imposible, por eso está este pasaje. Era imposible porque después iba a ser testificado lo que estaba en el corazón de Caín cuando mató a su hermano. Es imposible que adoremos desde la naturaleza correcta y nuestra manera de vivir sea incorrecta, o sea, de la que no le agrada al Señor, para no decir correcto y incorrecto. Que no sea de la que conviene según el lugar donde Él nos colocó, y fue en su cuerpo y fue en su amor. Entonces, yo cuando leí este pasaje de que Él nos miró, yo decía, gracias Señor, porque hoy tú nos miras cuando estábamos lejos de ti. Si usted puede allí agradecer, y en medio de este tiempo usted puede tener una actitud de agradecimiento, de saber que Él te ha mirado cuando estábamos lejos. Esta es adoración. Lo cuarto que vemos acá es la aceptación y el agrado delante de nuestro Dios en Cristo por una vida de adoración. Y este pasaje cuando dice y aceptó, también dice y agradó, pero en la NTV dice y aceptó la ofrenda y no aceptó la ofrenda. Es decir, estaba hablando de la aceptación que tendríamos en Cristo, como dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acá, cuando el Señor dice, te he aceptado, estaba dándonos a conocer su perspectiva eterna, su intención eterna. Y ahora aquí vamos a estar aceptados. ¿Y sabe qué nos libra esto? De poder adorar libremente y en todo momento, porque para ese entonces era necesario que se cumpliese un requisito de estar sin mancha, de estar sin arrugas, de estar completo. Pero hoy nosotros sabemos que hemos sido aceptados por Él. Estás en el acepto, estás en el amado. ¿Puedes creerlo? Caín acá en este pasaje también representa al hombre caído, que aunque su fruto, porque ciertamente él trajo un fruto y un esfuerzo, y aunque su fruto y esfuerzo es bueno, si es desde la naturaleza correcta, Dios no lo verá. Y así mismo es el hombre cuando quiere adorar a Dios sin conocerle a Él, sin saber quién es Él. Así mismo es Dios cuando nosotros le queremos adorar y no está expresada su naturaleza en nosotros. Así mismo como fue Caín. Estaba entregando su esfuerzo, pero no había una naturaleza. Abel, en contraste, fue una sombra de aquel que Dios miró con agrado y luego vio al derramamiento de su sangre, porque yo digo, Abel presentó unas ovejas y las ovejas significaban un derramamiento de sangre. Por eso también acá vemos a Cristo representado como aquel grato olor y perfecta sacrificio de nuestro Dios. Es un panorama hermoso este versículo de adoración. Yo veo y digo, Señor, aquí hay una entrega, aquí hay una rendición, aquí están doblegadas, aquí está expresada la naturaleza que a ti te agrada, la naturaleza que tú reconoces, la tuya. Y también a su vez está expresado cómo Dios nos aceptó en Él. Es hermoso este pasaje. Y entonces, como vemos acá, para culminar en esta parte, vemos que en este pasaje también nos lleva a hacer lo que Dios le agrada en adoración de manera genuina y natural. Porque en el Génesis 3 no se registra que Dios le dijo a Caín ni a Abel que viniesen a hacer eso. ¿Se registra? No se fue registrado. Entonces, ¿qué quiso también Dios mostrarnos acá? Que la adoración y la entrega es genuina y natural. Cuando le escuchamos a Él y cuando su voz está latente en nosotros.
Es genuina y natural, se expresa naturalmente sin que alguien te diga acá adelante. Amado, alza tus manos, adora a Dios, habla con Dios, ora a Dios, exprese adoración, cántele. Se expresa genuina y naturalmente. ¿Cuánto queremos ser llevados a esta verdad? De que seamos adoradores genuina y naturalmente. ¿Cuántos? Amén. Vamos a Filipenses 2, vamos juntos. Filipenses 2, en el verso 12 hasta el 13. Vivo en obediencia, vivo en adoración. Dice en la Reina Valera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En la NTV dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. 3 puntos acá que también vimos en el Génesis 4. Dios produce en nosotros lo que a Él le agrada ahora. Él mismo provoca el deseo y el querer por hacer su buena voluntad. Y en su buena voluntad hay obediencia. Y en su buena voluntad hay adoración. Por eso estaba haciendo una sombra, Génesis 4, de lo que sería nuestra realidad. Ahora nosotros tenemos al que nos lleva a conducirnos de la manera que hacemos su voluntad, de la manera de que vivimos en obediencia y por lo tanto Él nos ha dado también el poder hacerlo. Entonces, ¿acaso es conveniente decir no puedo hacer lo que a Dios le conviene? No puedo obedecerte, Señor. No puedo hacer tu voluntad, no conozco cómo hacer tu voluntad. Él produce en nosotros el querer y también el poder de hacer su buena voluntad. Y en la voluntad de Dios, amado, también estamos adorando. La adoración consiste también en reconocer el deseo y la voluntad de Dios. Cuanto más conozco su deseo y su voluntad, más nítida está siendo mi adoración. Cuanto más conozco el caminar que Dios tiene trazado para nuestros días como iglesia, la voluntad del Señor para su cuerpo, más expresión de adoración estoy dando, porque también consiste en esto. En cuanto de nuestro tiempo invertimos para conocer su voluntad y su deseo, y cuánto de nosotros se despoja para amar y aceptar su voluntad y su deseo. Esto es verdadera adoración. Recordemos que también acá en Filipenses 2:13, Pablo les dice, ciertamente ustedes tienen el poder de hacer su voluntad y Él también lo despierta, así como lo despierta en nosotros. Pero pensemos en lo que vimos al principio, en Abraham. ¿Qué ocurrió? ¿Fue mismo Dios quien despertó la obediencia en Abraham o fue otra persona? Fue el mismo Dios que produjo en él el querer hacer la entrega que iba a hacer. El muchacho y yo iremos y adoraremos y iba a entregar a su hijo. Fue el mismo Dios que produjo en Abraham esto. Amado, si lo produjo en Abraham y él pudo obedecerle tan exactamente, ¿cuánto más no nosotros podemos obedecerle tan exacto si tenemos a Cristo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Porque vemos este pasaje, wow, qué obediencia la de Abraham, pero cuánto más nosotros, que Él coloca el deseo y además nos da el poder de hacerlo. Además te ha dado el poder de hacerlo. Esto es tremendo. Dios le agradó de esta forma que fuese así. Adoramos a Dios y nos inclinamos a Él. Someternos a su voluntad es adoración. Someternos a su deleite y placer es adoración, amado.
No hay, lo otro que vemos en este verso de Filipenses es que no hay adoración sin ser despojado. Cuando obedecemos y no buscamos agradarnos a nosotros mismos, otro punto importante de expresión de adoración, cuando no buscamos agradarnos a nosotros mismos, ni buscamos nuestro propio beneficio, entonces sabemos que estamos avanzando en el entendimiento de adoración, porque adorar es amar el deseo de Dios y dejar mi propio beneficio. Fíjense que en Filipenses 2:13 él le dice, ustedes siempre han obedecido, los posiciona en una realidad. Ustedes, quizás los de Filipos no habían sido tan obedientes, pero Pablo les dice, ustedes siempre han obedecido. Los deja en su posición de hijos obedientes, pero les dice también, esfuércense por demostrar, o sea, por andar conforme a su salvación. Vamos a Filipenses 2:3 al 5. Antes de Pablo decirle todo esto, él los exhorta de una manera sumamente amorosa, de la misma forma en que nos exhorta nuestro Dios. Yo pensaba, les dice, antes de decirle que ellos eran obedientes, les exhorta y les dice, nada hagáis por contienda. O sea, que habían ciertas situaciones en lo de Filipo, pero él le dijo, tranquilo, ustedes son sumamente obedientes. Pero antes les había dicho, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros una forma de vivir corporativamente que está de acuerdo a nuestra realidad. Amado, usted y yo adoramos también en el cuerpo. Nosotros fuimos incluidos en este cuerpo y la iglesia es la perfecta expresión de adoración a Dios acá en la tierra. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos conducimos de acuerdo a que no andemos bajo nuestros propios beneficios y amándonos los unos a los otros, tomándonos como superior al otro, y el otro como superior a nosotros? ¿Cuánto lo hacemos? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Y después de decirle esto, les pone este hermoso espejo en el cual yo deseo verme todos los días, y espero que también sea su deseo. Y es mi anhelo, y es el anhelo que deberíamos tener como iglesia. Dice así, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo no les estaba diciendo, tengan compasión de que Jesús padeció todo esto. Él estaba diciendo, halle Dios en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Halle Dios en nosotros este mismo sentir de estar humillados y doblegados ante Él, despojándonos de nosotros mismos. Este es el sentir que Dios le agrada. Pablo no les estaba escribiendo lo de Filipos, amados, pórtense de cierta manera adecuada, porque miren todo lo que padeció nuestro Señor. Miren todo lo que hizo nuestro Señor. No, Él estaba diciendo, halle Dios en vosotros. ¿Cuál es el sentir que Dios está hallando en nosotros? ¿Cuál es el sentir que Dios está hallando en mi vida? ¿Cuál es ese sentir? El de ser despojado y humillarme e inclinarme ante Él. O el de vivir bajo mis propios deleites y bajo mis propias circunstancias. Bajo mi manera de creer cómo hacer las cosas. Vivir en obediencia y como esencia en adoración es semejante a ya no existir para mi propio beneficio, sino para el cuerpo y el eterno deleite del Padre. Amados, sí, el cuerpo también está incluido. Nosotros ya fuimos incluidos en este cuerpo y nosotros también nos damos al cuerpo. Por lo tanto, así también expresamos adoración.
Cuando creemos que estamos en nuestra casa solos y ya yo no necesito adorar con nadie y yo ya no necesito someterme a nadie ni tener rendición los unos a los otros, amor los unos a los otros. Estoy siendo limitado de donde Dios me llevó y Dios me llevó a adorar en su cuerpo, en su iglesia. Por eso es que les exhorta y les dice, necesito que entre ustedes no hayan estas cosas porque quiero ser hallado allí en ustedes. Quiero ser hallado en ustedes. Y lo último que les dice acá en Filipenses 2:17, les dice, sin embargo, me alegraré, le dice a los de Filipos, sin embargo, me alegraré. Esta es la NTV. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Me alegraré si mi vida se derrama ante el servicio al cuerpo, ante ti, Señor. Me alegraré si soy derramado por amor al cuerpo, dice Pablo. Wow. Y también me alegro, les dice a los de Filipos, que en ustedes su servicio y su andar es también una ofrenda agradable a Dios. ¿Cuánto nos alegramos de ser llevados en despojo por amor a? Allí se hace evidente nuestra adoración. ¿Estamos aquí? En Filipenses 2:15 también nos enseña Pablo acá acerca de la postura de Dios con respecto a la adoración. Y le dice, después de relatar todo lo que Jesús había hecho y cómo se había presentado delante del Padre, les dice, ustedes amados, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Le estaba diciendo, amado, tú que estás irreprensible, era imposible para nosotros ser hallados irreprensibles ante Dios, y sencillos hijos de Dios, mucho menos, y sin manchas, mucho menos. Pero a Él le plació esto y nos dice, ustedes que han sido colocados en este lugar de irreprensibles, vivan como irreprensibles para que sean luminares en el mundo, para que mi gloria se muestre en el mundo. Amado, no tenemos ya manchas en nosotros porque Él nos ha hecho purificados. Y yo quiero que tú aplaudas por esto. Tú, Señor, nos hiciste limpios delante de ti. Amado, estás limpio delante del Señor. No hay manchas en ti. No hay manchas. No hay tachaduras. Dios nos ha hecho irreprensibles, intachables, amado. Yo decía, con cuánta gracia y amor es esta verdad, que nosotros en este cuerpo, tú nos has llamado irreprensibles y sencillos, sin manchas, hijos de Dios. Cuánto no adorarle, amado. Cuánto no expresar adoración a Él. Cómo no someterme a aquel que me colocó en esto. Cómo no someterme a aquel que nos incluyó en su cuerpo. Cómo no rendirme a Él. Cuando conozco lo que Él ha hecho en mí, por eso coloco acá, cuando conozco lo que Él ha hecho en mi vida, cuando reconoces el andar de Dios en tu vida, los pasos a los que te ha llevado por su gracia y cómo te ha sostenido, es imposible que no te doblegues ante Él. Por eso Abraham pudo doblegarse, porque había conocido. Pero amado, Él conoció lo externo, usted y yo hoy conocemos desde lo interno. Y cuanto le conoces a Él, cuanto más le conoce, más se hace imposible mantenernos de pie. Hablando de una postura interna, más se hace imposible que nos resistamos a su deseo y su voluntad. Amado, yo deseo que en esta semana tú tomes tiempo para orar por esto. Que no nos resistamos, porque también la palabra doblegarse se traducía como vencido. Que Él realmente encuentre que nosotros fuimos vencidos por su amor y estamos rendidos a Él. Que Él venza en nosotros.
que Él venza en nosotros. Quizás esto no nos hace gritar de alegría, Señor, quiero vencer, pero sí nos lleva a la realidad donde Dios nos quiere, y eso es más importante. Gracias, Señor. Purificados en ti, Señor. Por último, amado, para terminar esta mañana, Dios nos colocó y nos dejó en agrado ante Él, porque Él mismo, por su sangre, nos dio acceso y libertad. Vamos a leer Hebreos 10:22 juntos. Hebreos 10:22. Búscalo allí en su Biblia, papel, su Biblia digital. Hebreos 10:22. Vamos a que leen. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia, amado. Él ha limpiado nuestra mala conciencia. Y nosotros muchas veces somos los que atesoramos estos pensamientos cuando sus pensamientos acerca de nosotros han sido cambiados. Por eso a veces se nos dificulta o se nos hace más complejo adorarle a Él y entregarnos a Él, doblegarnos. Porque la mala conciencia o mis pensamientos que no han sido purificados me señalan. Yo quiero que sepas que Dios no te señala y Dios ha purificado tu conciencia. ¿Para qué? Para que tengas la mente de Cristo y desde su mente accionar y actuar. ¿Cómo actúas hoy? Desde la mente de Cristo. Esto debe ser nuestra realidad. Él ha limpiado y purificado nuestros pensamientos para podernos acercar confiadamente, para podernos entregar a Él confiadamente. Es imposible que nos entreguemos si nuestros pensamientos nos acusan. Es imposible que te rindas a su voluntad si hay pensamientos que te detienen y te limitan. Por eso Él purificó nuestra conciencia, porque ya no te impide nada. Él te ha dado la libertad. Pero ¿cuáles son nuestros pensamientos acerca de esto? Pues nuestros pensamientos determinarán la libertad con la que le adoramos. Nuestra manera de pensar muchas veces limita nuestra adoración al Padre. Por eso Jesús dice acá, decía en Filipenses 2, se humilló y se despojó, siendo semejante a siervo, aquel que no tenía nada que justificar. Bueno, yo soy tal persona y necesito hacer tal cosa. No había justificación en Jesús. Se hizo igual un siervo. Y un siervo es semejante a aquel que solo obedece, que solo está en obediencia. Wow. Amén. Lo segundo que dice acá en Hebreos 10:22 es que Él ha lavado nuestros cuerpos con agua pura. Él ha limpiado nuestros cuerpos con agua pura. Por eso es que podemos ser un sacrificio vivo ante Él, como nos dice Romanos. Preséntense pues como sacrificio vivo ante Él. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos han sido limpiados, amados. Nada nos impide, ni siquiera este cuerpo. Quiero que te vayas esta mañana con eso. Nada te impide acercarte confiadamente, ni siquiera este cuerpo. Quizás no tienes fuerzas para inclinarte, o quizás no tienes fuerzas en la mañana, estás cansado en las noches, pero nada te impide que tu vida sea una vida de obediencia, de adoración. Este cuerpo se renueva, este cuerpo se va a renovar. ¿Por qué? Porque Él nos ha limpiado. Y quizás sentiremos cansancios, amados. Quizás nos sentiremos agotados. Quizás sentiremos que nuestras manos nos pueden alzarse. Pero confiamos que Él nos ha limpiado y que este cuerpo también es un sacrificio vivo a Él. Y que lo que está interno, gestándose, Cristo ganándose allí y nosotros siendo despojados, Dios los está recibiendo. Esto es hermoso. Y acá también en Hebreos nos dice... Para hablar sobre también la purificación, nos dice, si esto es así, Hebreos 9:14, dice, no sé si lo tiene allí, si esto es así,
cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente, a fin de que ministremos la vida del Señor. ¿Cuánto más nos purificará para servirle libremente a Él? Amado, que tu vida sea una vida de obediencia y servicio en adoración a Él. Si esto es así, ¿cuánto más? ¿Acaso necesitamos ser más? ¿Cuánto más sino aquel que se entregó sin mancha? Tienes libertad para adorarle. Tienes libertad para acercarte confiadamente a Él. Confiando, seguro de que Él ha limpiado nuestros pensamientos y de que Él ha purificado nuestra mala conciencia y que Él también nos ha limpiado. Somos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, porque Él ha producido en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Amado, en este lugar de adoración, donde se produce en ti el querer como el hacer su buena voluntad, yo quiero que tú sepas que estás adorando a tu Dios. Cuando decidiste no ir a un lugar porque el Espíritu te habló, o no andar con personas porque el Espíritu te habló, entonces confía que estás haciendo su voluntad. Cuando decidiste no andar más con alguien porque no convenía, confía que estás adorando a tu Dios. Cuando te sometiste aún por encima de lo que otros dijeron y rendiste tu vida, confía que estás adorando a Dios. Cuando los médicos te dijeron un diagnóstico y tú no decidiste someterte a eso, sino someterte a tu Padre, rendirte a tu Padre, doblegarte ante Él, allí hay adoración. Cuando no nos rendimos ante el sistema, amado, cuando no nos rendimos ante lo que habla el sistema y nos rendimos únicamente a lo que Él ha dicho y los dichos de su boca para con sus hijos, allí hay adoración. Allí hay adoración que Dios recibe con agrado. Y así como recibió y miró la ofrenda de Abel, ¿cuánto más no te mirará si nos ha colocado en Cristo Jesús? Hay adoración, amado, en tu vida, por cuanto más vives rendido a Él. No son las palabras que vayas a decir, es la expresión de tu corazón, es la rendición de tu vida. Va mucho más allá. Recuerde que Abraham, que no se registró su postura, pero sí se registró lo que hizo. Se rindió y se despojó de su voluntad. Amado, que seamos hoy despojados de nuestro beneficio y de nuestro querer andar por nuestro propio deleite, porque allí estamos adorando. Ponte sobre tus pies. Señor, hoy oramos, Padre, para que ardas en nosotros, para que arda en nosotros tu fuego, Dios, que consume todo lo que no es de ti, para ser hallados en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amado, puedes inclinar tu cabeza y hacer una oración. Hoy oramos por la realidad de estar consumado en ti. Hoy oramos por la realidad de que Cristo se entregó y estamos juntamente crucificados con Él. Y por lo tanto, tú nos has recibido como ofrenda que miraste con agrado. Tú hoy recibes nuestra vida en deleite porque expresamos a Cristo. Amado,